estimados amigos, bienvenidos a este su espacio a través de la señal de OnePlus TV, más color. Quiero que le demos la bienvenida a un invitado muy especial que es un articulista de grandes medios de comunicación nacionales y además es un importantísimo analista político. Con nosotros tenemos a Santiago Basabe. Realmente es un gusto tenerte en este espacio, Basabe. Me siento muy honrada. Al menos yo siempre trato de nutrirme de tus análisis y realmente me siento complacida de poder entrevistarte. Santiago, estamos viviendo un momento muy complicado en el que el país se encuentra paralizado. Ya van a ser 2 semanas de un paro nacional donde los pueblos y nacionalidades indígenas se han levantado en contra de este gobierno y están pidiendo ciertas medidas. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Qué crees que realmente es el fondo de este paro nacional? Hola Ana, buen día, un gusto estar contigo. Bueno, hay varias cosas para analizar ahí. Una de ellas tiene que ver con el contexto de la movilización. Yo creo que decir la movilización hace pensar como que es un solo actor el que está en estas protestas y demás, y me parece que eso no es tan real. Yo creo que hay un grupo del movimiento indígena que busca demandas de reivindicación legítimas. Y es un grupo que camina en función de lo que los liderazgos establecen y plantean, ¿no? Y lo que los liderazgos establecen y plantean no necesariamente es muy democrático ni muy voluntario. Hay muchas manifestaciones claras de que si tú no te movilizas tienes una sanción económica. Hay otro grupo que me parece es minoritario, pero mucho más observable, con mucho más fuerza, que es el que representa el señor Issa, que yo creo que él no representa el movimiento en general. El señor Issa tiene una visión antidemocrática, él no cree en el acceso al poder por las urnas, no cree. Esta no es una valoración mía. Él ha escrito un libro donde él dice claramente que la forma de llegar al poder es por la violencia. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y me parece que él es el que representa una parte, insisto, minoritaria del movimiento, pero cuando observamos desde afuera se confunde todo alrededor de lo que es Issa, y no creo que Issa sea la CONAIE en general. Y hay un tercer actor, y esta es la parte más discutible quizás para muchos sectores, que es un grupo que está generando violencia organizada, que es un grupo que tiene mucha logística, que tiene mucha organización, que tiene recursos económicos, que tiene armamento, que tiene pertrechos, que está organizado hace muchos años, que responde a un financiamiento enorme en términos económicos, una parte del narcotráfico, otra parte de fuentes ilícitas, y que aprovecha estos espacios de la movilización indígena para cobijarse en ese ropaje de legitimidad que da la protesta social, así vista en términos generales, para buscar sus propios objetivos, y eso es lo que se ha observado en la ciudad de Quito. La otra lectura que tú puedes dar es que estos grupos a los que yo he dicho que es una guerrilla urbana no existen y que por tanto son los propios indígenas los que tienen toda esta logística, esta capacidad de movilización, de armamento, de recursos económicos, lo cual no suena muy coherente, no suena muy lógico que los indígenas tengan toda esa formación, porque si tuvieran todos esos recursos económicos los indígenas, no sería necesario que establezca centros de paz acá en Quito, por ejemplo. No sería necesario porque tendrían para abastecerse por sí mismo. Entonces yo creo que es un tema bien complicado que desborda el tema puramente de demandas de indígenas y que sitúa al país en un problema de otras dimensiones y que tiene que ver con cuestiones ya de seguridad interna y la formación, y no siquiera formación, sino ya la gestación de hace mucho tiempo acá de estos grupos que buscan generar zozobra, temor, que es lo que vive la ciudad de Quito, que vivía hasta hace unos días con mayor intensidad y que ahora en alguna medida ha ido disminuyendo. Santiago, muy interesante tu análisis. Y una de las figuras más visibles de este paro nacional que se entiende estaría liderando es Leonidas Issa, que escribió el libro El Estallido. Esto justo después de las protestas de octubre del 2019 en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y en este libro El Estallido dice
que los pueblos y nacionalidades indígenas deberían tener espacios de poder, pero que por el tema democrático no podrían acceder a ellos porque supuestamente no podrían tener la fuerza del voto por prejuicios y temas discriminatorios en el país y que tendría que tomarse el poder por la fuerza. Y uno de los puntos que están pidiendo en este paro nacional es que salga el presidente de la República. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene Leonidas Issa, que crees tú en tu análisis, de buscar sacarle al presidente Guillermo Lasso? O sea, esa es una gran pregunta, Anita, porque asumamos un escenario no posible. No creo que sea tan factible, pero posible. La Asamblea en esta discusión de estos días consigue los 92 votos y consigue lo que se denomina comúnmente la muerte cruzada. Sale el presidente de la República, ¿ya? Han cumplido su objetivo parcialmente, pero quien sucede en línea constitucional es el vicepresidente de la República. Entonces, un cambio de fondo para los intereses directamente del señor Issa, no veo que sean muy factibles o observables. Sí, en cambio, para otros sectores políticos que tienen interés en la salida del presidente, me refiero a la Revolución Ciudadana específicamente. La Revolución Ciudadana tendría muchísima mayor capacidad de maniobra política respecto al señor Borrero, que sería un presidente absolutamente, no solo no digamos deslegitimado, pero con poquísima apoyo político. Si el presidente Lasso tiene poco apoyo político, no se diga lo que sería el vicepresidente Borrero. Entonces la Revolución Ciudadana tendría mucha capacidad de juego político respecto a ese presidente. El Partido Social Cristiano, las fuerzas políticas en general tendrían capacidad de presión. Me parece que la organización indígena y el señor Issa en particular, mucho menos. Entonces, si uno analiza desde esa perspectiva, me parece que es una estrategia política un tanto miope incluso, la de plantear la posibilidad de acceder al poder destituyendo al presidente Lasso. Entonces, visto así, me parece que quizás la intención real es generar violencia, generar caos. Este tipo de visiones políticas se nutren de la zozobra, se nutren de generar caos, se nutren de generar temor entre la población, se nutren de que la gente viva con miedo. No hemos tenido experiencias radicales en el Ecuador en este tipo de temas, pero sí en el Perú, que está aquí al lado. Sendero Luminoso empezó a trabajar así. Para la gente que nos mira y nos escucha, hay dos obras magistrales, y esto puede parecer hasta propaganda, pero no lo es porque ni siquiera le conozco, de Santiago Roncagliolo, un gran escritor peruano, Abril Rojo y La Cuarta Espada, dos novelas históricas donde él cuenta cómo fue la formación de Sendero, cómo caminó Sendero históricamente y cómo caminó políticamente. No quiero decir que el comandante Gonzalo en el Perú esté al nivel de Leonidas Issa, hay diferencias evidentemente, pero me parece que la idea de esta protesta violenta va por ese camino, y que, insisto, no creo que tenga que ver directamente con el movimiento indígena, porque son muy hábiles, ¿no?, para manejar esto y decir, claro, se tacha al movimiento indígena, esto es racismo, esto es excluyente, cuando no es eso. El movimiento indígena me parece que prioritariamente va por un lado, que ni siquiera dimensiona lo que es Issa y sus seguidores, que van por otro lado y que se vinculan y se asocian con estas guerrillas urbanas que para estos fines inmediatos pueden juntarse perfectamente, aunque los objetivos de uno u otro de uno y de otro sean distintos. Igual, Santiago, en estos días, pese a que se ha dicho que es una protesta pacífica, eh, han habido, entre comillas, huelguistas que han impedido que convoys de alimentación llegue a su destino, pero no solo que han impedido, han incendiado camiones, han asesinado, porque eso se llama asesinar, han asesinado militares. Entonces, ¿por qué se sienten con todo el derecho de matar gente? ¿Será porque creen que van a salir impunes de todo esto después de las amnistías que se les entregó en esta Asamblea Nacional mientras todos nosotros dormíamos? En alguna medida es de eso. En otra medida es que hay un tema que mucha gente en el país lo piensa, pero un poco se atreven a decir, yo lo voy a decir,
y es que desafortunadamente hacer una crítica de cualquier nivel, de cualquier tono al movimiento indígena, inmediatamente la respuesta es acusarte de excluyente o de racista, cuando no es real. O sea, yo creo que el movimiento indígena tiene demandas históricamente irresueltas, desde luego. Hay una cantidad de demandas de la población indígena que en todos los gobiernos les han pasado por alto, las han minimizado, como el tema de la educación, por ejemplo, de la educación multicultural bilingüe, como el tema del analfabetismo, como el tema de la desnutrición infantil, que en los sectores rurales de nuestro país es vergonzoso realmente las cifras que manejamos, y son lugares donde prioritariamente está población indígena. Yo creo que ahí hay una serie de demandas que están, que no se las puede soslayar, que están ahí, que están presentes y que nadie las puede minimizar. Pero de ahí a algunas formas de expresión de la movilización, como estas de violencia, hay una distancia enorme. Nuevamente, y en esas expresiones de violencia hay que diferenciar cuáles provienen de la movilización indígena, que hay, pero me parece que son minoritarias, y cuáles provienen de este otro tipo de delincuencia organizada alrededor de estas guerrillas, que es distinto, que es distinto. Obviamente, los defensores del antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, del correísmo, son muy hábiles en vincular lo uno y lo otro, ¿no? Entonces dicen, claro, es que si hablas de guerrilla es por criminalizar a los indígenas. No, 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 no es criminalizar, de ninguna manera. Hay derechos que están, que no han sido atendidos. Pero otra cosa es que grupos con intereses políticos específicos y que no son coincidentes con los indígenas pretendan tener una estelaridad para generar caos y en función de eso pescar a río revuelto y conseguir sus objetivos políticos. Yo creo que no es tan fácil, pero yo creo que la ciudadanía tenemos que esforzarnos en diferenciar lo uno de lo otro. ISA y su grupo, el movimiento indígena, que es otra cosa, y una tercera cosa, que son estos grupos armados que generan violencia. ¿Y qué opinas de estas muestras de solidaridad con Leonidas Issa de parte del expresidente Rafael Correa cuando fue detenido supuestamente en delito flagrante, que decía que no estaba de acuerdo con esa detención? Y mientras tanto, cuando él estaba en el poder, les denominaba ponchos dorados, le quitó la sede a la CONAIE. Por ejemplo, en las protestas que se hacían por parte de los ciudadanos, incluso se procesó por terrorismo a un señor al que le contrataron para que en una carrera llevara el monigote de un borrego. Por ejemplo, cuando fue el tema del 30S, personas por haber roto vidrios en Ecuador TV, igual, por terrorismo, le hizo que se persiga la justicia. ¿Crees tú que sea una doble moral, un doble rasero? ¿O qué es lo que está pasando con UNES, con el correísmo, la situación actual y la situación que vivieron cuando la gente también protestaba y también gritaba fuera, Correa, afuera? Mira, Anita, yo creo que él hace eso porque es un actor político y los políticos pueden girar y dar la vuelta y ponerse en diferentes perspectivas con relativa facilidad. El buen político es el que tiene esa capacidad y él lo hace de forma perfecta casi, porque efectivamente hay esa contradicción. A mí lo que me llama la atención no es tanto eso, me llama la atención del otro lado del movimiento indígena, cuando fueron vejados durante 10 años y recibieron todas las ofensas que tú mencionas, algunas de las muchísimas más que hay, y que ahora un sector de ellos mismos esté cercano a quienes les ofendieron para buscar desestabilizar el país. Eso me parece más preocupante, porque insisto, no justifico, pero el político tiene capacidad de jugar con A, con B, con C, con D, más en un país como este donde no hay nada más viejo que el periódico de ayer, ¿no? Que nos olvidamos súper rápido de las cosas. Pero lo que sí me llama la atención es del lado del movimiento indígena, que parece que se olvidaron de todo lo que le sucedió. Salvador Quispe es un actor político bien interesante. Todo esto es medio sarcástico lo que digo, ¿no? Porque un día amanece correísta y dice vamos a votar con el correísmo en la asamblea. A la tarde se acuerda de todos los vejámenes del correísmo y dice no, no, hay que separar a los correístas. Luego al día siguiente vuelve a estar cerca del correísmo. Ahora, por ejemplo, ya está en los acercamientos de la asamblea. Entonces yo creo que en el movimiento indígena, como en los otros movimientos y partidos, hace falta
y es necesaria una seria reflexión ideológica de cuál es su posicionamiento político en el país. Esto le hace falta a los socialcristianos, le hace falta a la izquierda democrática con mayor razón, pero creo que el movimiento indígena también, porque yo creo que cuando esto pase, que no sabemos cuándo, mañana, en una semana, no se sabe cuándo, yo creo que esto le va a pasar una factura política al movimiento indígena en las elecciones seccionales que están acá, muy cerquita, ¿no? A un par de meses, alcaldes y prefectos y gobiernos municipales, consejos, y yo creo que eso le va a pasar una factura fuerte porque le va a resultar bien difícil al movimiento indígena desligarse de esta intentona de echar abajo el gobierno del presidente Lazo por los mecanismos que están utilizando. Y no me refiero a los de la Asamblea, que están en la Constitución, sino a toda esta generación de violencia que es inocultable, ya no solo en Quito, sino en otras provincias, de Imbabura, la propia Tungurahua, que han sufrido hechos de violencia que no son justificables por ningún motivo. Santiago, la Asamblea Nacional no le permite gobernar al presidente Guillermo Lazo. Él envía proyectos de ley, no se permite, entonces él está estancado en su plan de gobierno, el que tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y, por ejemplo, lo que sí ha dejado pasar la Asamblea Nacional ha sido a qué costo. Y el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche y el que tenga cabecita que entienda. Pero, por ejemplo, dejó la bancada de UNES del correísmo que pase una ley tributaria con abstención para que pase por Ministerio de la Ley y después vino las amnistías, después en la audiencia de habeas corpus de Manglar Alto los representantes de gobierno se hicieron los locos con el tema del vicepresidente Jorge Glass. Entonces, lo poco de gobernabilidad que ha tenido ha sido a qué costo, a costo de impunidad y Dios sabrá qué. Si el presidente tiene esta asamblea tan mala y tiene una herramienta legal y además constitucional, y por qué no decirlo así, también democrática, porque esa constitución fue aceptada en un proceso democrático por el país, de realizar lo que se denomina la muerte cruzada, es decir, mandar a la Asamblea para su casa, él gobierna durante cierto tiempo hasta que el Consejo Nacional Electoral llama nuevas elecciones y hay nuevas elecciones generales. ¿Por qué crees que el presidente, si se vive quejando de la falta de gobernabilidad y que lo pésima que es la Asamblea, no activa este mecanismo legal y constitucional que le impide al presidente presentar la herramienta constitucional de lo que le llamamos como muerte cruzada, pese a que así no se llama en la Constitución. Pero él se queja que la Asamblea no le da gobernabilidad, va a tener esa misma Asamblea 4 años. ¿Por qué crees que no les manda para su casa, para que se hagan nuevas elecciones generales? Mira, ese es un tema con cuál es el nivel de aceptar el riesgo que tú tienes. En términos más simples, el presidente sabe que con la muerte cruzada implica que él también se va a la casa, ¿no? O sea, va a demorar un poquito más de tiempo, pero él también se va a la casa. Puede presentarse a la reelección, desde luego, pero corre el riesgo de no ganar. Pero tuvo la oportunidad de haberse reelegido porque tuvo un nivel de aceptación muy grande cuando se hizo con éxito el plan de vacunación, por ejemplo. Ah, ya, ok, pero pasó ese tiempo. Y en Y se política, le advirtió que no le iba a dejar la asamblea y él siempre dijo, tengo aquí la muerte cruzada. claro, pero la muerte cruzada se puede aplicar en unos tiempos y en otros no. Quizás el momento que tú dices fue una buena oportunidad, pero ya no lo es más. Pasó. Así son las cosas en la política. Hay que decidir el momento que tienes que decidir. Quizás una nueva opción que tuvo fue o sigue siendo quizás, ahora que se da el proceso de muerte cruzada desde la legislatura, en el caso que esto progrese, que dudo mucho, que él se adelante y presente la muerte cruzada. No creo que sea tan probable, no creo que en la Asamblea hay votos ahora mismo. Es más, la asamblea está haciendo esto como un tongo, porque Claro, no está van a dar alargando los votos tiempo. No, no, suficientes, no, porque no, sabe no, que no. diciendo solitos se vuelven a reelegir algunos. Claro, claro, claro. Por un lado, porque no tienen votos,
ahora mismo los votos de Pachacuti y del Partido de la Revolución Ciudadana no alcanzan. Y por otro lado, como bien mencionas tú, porque hay muchos legisladores que saben que jamás volverán a la Asamblea, jamás. O sea, hay un grupo de legisladores, por ejemplo, del propio Pachacuti, los legisladores del Guayas de Pachacuti, que nunca se esperaron llegar a la Asamblea, Llegaron jamás. gracias a Yacu Pérez. Pero por supuesto, y ese fenómeno ya no va a volver a suceder. Hay muchos legisladores de la izquierda democrática, la gran mayoría, que no saben cómo llegaron y llegaron por el fenómeno que fue el señor Herbas. Yo creo que el cálculo más generoso de la propia ID era la reelección de Vilma Salgado, de Vilma Andrade, perdón, Vilma Salgado Andrade. es la ex ministra Vilma Andrade, y por ahí un par de provinciales, y ya. Entonces, claro, ese es el otro argumento. Pero volviendo al tema de la muerte cruzada, yo creo que eso va a generar más inestabilidad, va a generar unas elecciones anticipadas que a Lazo no le garantice de ninguna manera que las pueda ganar, salvo que sea en un evento muy particular como este hecho de querer echar abajo el estado de excepción, que fue lo que intentó la Asamblea. Quizás ahí fue un buen momento, ¿no? Permitirle a la Asamblea que eche abajo el estado de excepción. Y en ese momento decir, yo estoy precautelando los intereses del país y la Asamblea se opone, declaro la muerte cruzada. Quizás ese fue un momento interesante. No lo hizo, la reacción fue reemplazar el Pero ya decreto fue. por otro decreto, pero ya fue. Ahora va a mantener eso en las manos, esa posibilidad, pero yo creo que no va a ser tan fácil que exista un escenario que le sea lo suficientemente favorable para declarar la muerte cruzada, volverse a candidatizar, ganar y eventualmente tener una mejor representación legislativa. Va a ser un escenario muy difícil y mientras, en la medida que... El canciller Juan Carlos Holguín dijo que ellos llegaron al poder. Perdón, Santiago, que te interrumpa. No, El no, no, canciller, sí. el canciller Holguín, Juan Carlos Holguín, dijo que ellos para llegar al poder, o sea, en campaña, básicamente escucharon mucho al pueblo y que en el momento en que llegaron, se alejaron, dejaron de escuchar. Y me parece muy acertado lo que él está diciendo, porque para llegar al poder se reúnen, escuchan, ofrecen, y ya cuando llegan no contestan el teléfono, es que la agenda son muy importantes, están muy ocupados, es que no, no, eso no se puede hacer, cosas que incluso se ofrecieron. Entonces hay mucha gente que está decepcionada. Hay mucha gente, porque me lo he conocido, que bueno por conocer. Y hay gente que incluso está con nostalgia de tiempos pasados, nefastos. Y eso espero que tenga conocimiento el presidente Guillermo Lazo. Espero que cambie. ¿Tú crees? Yo no sé si tú le conozcas, yo sí le conozco, pero ¿tú crees que después de esto el presidente crea, ya me salvé de esto, me salvo de cualquiera, no voy a hacerles caso nunca más? O diga, no, o sea, de verdad tengo que volver a conectarme con la gente, debo volver a tener sintonía con las personas. ¿Qué crees tú que pase? Porque no le van a tumbar al presidente Guillermo Lazo. Eso es lo que yo creo, no es que tenga una bola de cristal, pero yo creo que no le van a tumbar. ¿Pero tú crees que cambia o crees que vuelva a lo mismo? Esta relación tóxica que tenemos país-presidente. Ojalá haya un cambio, ¿no? Ojalá el presidente abra las fronteras de su grupo muy cercano, porque en general los presidentes, no este, sino todos, tienen grupos de aduladores alrededor, ¿no? Gente que le dice que todo lo que está haciendo está bien, que todo marcha bien, y eso le encierra al presidente y le impide observar. Ojalá el presidente pueda cambiar, no sé en qué medida lo logre. Creo que hace pocos días ha dado un giro interesante, positivo en su gobierno, en el tema de comunicación. La comunicación del gobierno de la última semana esta ya no es la misma de antes. Y me parece que ahí También hay un cambio de secretario, ¿no? se nota el cambio precisamente de Leonardo Lazo, que es una persona experimentada, que conoce, que percibe mejor la realidad, que me parece es el gran problema del señor Lazo, no percibe la realidad. Está alejado de lo que pasa cotidianamente en el país desde Carondelet, como uno puede estar alejado de la cotidianidad cuando vive en San Borondón, en Guayaquil.
o en algún barrio particular. No digo los de Ambato porque capaz que hay ropa tendida, porque, pero también también hay barrios en Ambato y en todo el país. Ojalá eso le permita tener un poco más de vínculo con la sociedad, porque efectivamente yo creo que una de las grandes debilidades ha sido que el presidente no ha podido entender lo que es la política de lo cotidiano. Y esa política de lo cotidiano, del día a día, de la señora que va al dispensario médico, que va a la escuela de la esquina, que va que busca atención prioritaria o busca policías para seguridad ciudadana, no lo han podido sintonizar. Ojalá esta alerta, porque yo creo que también coincido que va a ser una alerta, sea lo suficientemente fuerte para que el presidente empiece a tomar cambios y cambios de fondo, por el bien de su gobierno, pero fundamentalmente por la estabilidad del país, que es lo que más nos interesa a todos, independientemente de afinidades o no con el gobierno en particular. Claro, sin duda. Por ejemplo, el tema de salud es algo recontra que urgente. No es posible que hayan personas que tengan que ver a sus seres queridos fallecer o padecer porque no tienen la situación económica para acceder al sistema de salud privado, tienen que ir al público, no hay, y literalmente tienen que ver que se mueran. Y aún así no quería declarar el presidente y la ministra de salud, porque no, él se nutre con lo que dice la ministra, porque para eso está ella. Nunca quisieron declarar el sistema de salud en emergencia. Y después incluso, lo dijo Fabricio Vela, que es un periodista que yo respeto muchísimo, dijo que ya se declaró el estado de inocencia mediante decreto ejecutivo, pero que del Ministerio de Salud le habían dicho, pero que solo en ciertos casos. Entonces era un engaño de la supuesta conquista, al menos en ese tema, por parte de esta protesta. Y entonces, si se acaba estas protestas y después sigue el sistema de salud público desabastecido, ¿qué espera? O sea, él dice que no quiere volver al pasado. Él dice que va a hacer lo imposible para que no se vuelva a lo que se vivió en tiempos pasados. Pero parece que al incumplir estas cosas es como jefe de campaña para el retorno, un Macri 2 ¿o qué? O sea, si es que el gobierno no rectifica y rectifica inmediatamente, sobre todo en el tema este de políticas sociales, en el amplísimo sentido de la palabra, las posibilidades de un retorno de las movilizaciones están ahí. Al presidente no le restan 6 meses para irse, le restan largos 3 años. Está, como decimos en Ambato y entre la afición taurina, estamos en el primer tercio apenas, son los primeros capotazos. Falta varas, falta banderillas y falta la faena, sobre todo, falta muchísimo. Entonces yo creo que el presidente tiene que tomar rectificaciones prontas, profundas, eficaces, sintonizadas con la población, porque si no, estas marchas vuelven en cualquier momento y con este componente que discutimos al inicio de la entrevista, la posibilidad de la salida anticipada del presidente siempre va a ser una opción. Desafortunadamente para el país, pero siempre va a ser una opción por todo el contexto político en el que vive. Bueno, esta ha sido una charla bastante interesante donde hemos podido escuchar un análisis de alguien que sabe. Entonces, además que es imparcial, entonces yo sí les invito a que profundicen su reflexión sobre las palabras que ha tenido la gentileza Santiago de darnos acerca de lo que está pasando, las luchas legítimas y también el tema de que evidentemente no se saca nada en este momento con mandar un presidente, sino que el presidente tiene que empezar a despertar en el tema de políticas públicas, sobre todo las sociales. Entonces, Santiago, ¿tú crees que el presidente interprete que estas marchas que han salido en contra del paro son a favor de él? No creo que son a favor de él y espero que él tampoco interprete que sean unas marchas en defensa del presidente, sino una defensa del régimen democrático, que no es lo mismo. Él lo encarna ahora mismo en la presidencia, pero no son cosas distintas. Pero yo sí creo que esta es una segunda oportunidad, por decirlo de alguna manera, que el país le está dando al presidente para que tome nota de que hay que hacer cambios, que tome nota de que lo económico es importantísimo, pero lo político también, igual o más, porque este primer año ya le ha servido al presidente para darse cuenta que
solo con lo económico no alcanza, no es suficiente, hay que tener un frente político amplio, un frente político diverso, que conozca la realidad del país, que no es fácil, porque este es un país bien complicado para gobernar, y que tenga la capacidad de vincular las decisiones de alto nivel, por decirlo de alguna manera, las del Palacio de Gobierno, con la política sana y cotidiana, que es la más importante para la gente, que es el punto, el cemento de todo el respaldo de un presidente de la República. Ojalá exista ese mea culpa, digámoslo así, desde el gobierno y pueda enmendar en muchos de esos errores y tengamos los 3 años que vienen con algo más de estabilidad que lo que desafortunadamente ahora tenemos. Bueno, amigos, estos han sido los análisis de Santiago Basabe. Espero que haya sido esta entrevista de su agrado. Personalmente la he disfrutado mucho. Como lo dije públicamente, admiro muchísimo a Santiago, aprendo mucho de él, me nutro mucho de él. Y es importante que escuchemos diversos criterios para que nadie trate de, no es este el caso, pero hay poderes, hay personas que buscan manipular la opinión pública para, a través de la zozobra, del terror, manipular a la colectividad y aprovecharse, es decir, pescar a río revuelto para beneficio de unos cuantos, no del país. Así que permitámonos tener sabiduría para saber qué es lo que se tiene que apoyar, qué es lo que se tiene que criticar, no por molestar, sino para que se corrija y que este país pueda salir adelante, porque todos los sectores necesitamos trabajar. El que tiene trabajo necesita trabajar y el que no tiene trabajo necesita que no se empeore la situación económica, porque necesita que se generen fuentes de empleo. Santiago, te dejo para que te despidas y muchísimas gracias con todos. Gracias a ti, Anita, siempre un gusto conversar contigo, un saludo a toda la audiencia y espero que el país retome la calma, que se pueda nuevamente generar toda la actividad productiva, el trabajo en todos los niveles, desde la persona que tiene una mayor posibilidad hasta los que desafortunadamente están en la búsqueda. Buscar un trabajo es más fácil con estabilidad que con inestabilidad, así de sencillo. Ojalá todos hagamos un mea culpa de todas lo que debemos cambiar, pero sobre todo los actores políticos en bien del país, que es lo que nos importa a todos.